En la Ciudad de México estamos ya más cercanos a la elección. Algunos alcaldes, algunas alcaldesas quieren reelegirse a pesar del desgaste que tuvieron en 3 años. Acompáñanos en Ciudad 24 a platicar con Lía Limón, candidata para Álvaro Obregón. En las próximas elecciones en la Ciudad de México también se van a elegir las alcaldías. La alcaldía Álvaro Obregón, la tercera más grande en la ciudad. Lía Limón fue alcaldesa, pidió licencia para reelegirse y está aquí con nosotros. Bienvenida, Lía. Rodrigo, qué gusto estar aquí contigo y un saludo a todos los que nos ven. Oye, Lía, Álvaro Obregón es la alcaldía de los contrastes porque tiene San Angelín, El Pedregal, Santa Fe, La Florida. Y en medio todo. Pero tienes Observatorio y Las Barrancas en medio. Así es. Muy difícil. Es una alcaldía muy contrastante, sin duda la más contrastante en esta ciudad, con zonas muy privilegiadas, pero también con zonas con muchas carencias y de mucha marginación. Y además, pues la tercera más grande después de Iztapalapa y Gustavo Amadero, y geográficamente complejísima. Geográficamente, pues es una de esas alcaldías, Tlalpan también y La Magdalena también geográficamente tienen su complicación, que tiene muchas colonias que se desarrollaron en barrancas. Y entonces esto en términos de protección civil y en muchos otros aspectos la hace muy compleja. Oye, la seguridad en Álvaro Obregón es de las principales demandas. Debe ser muy complejo coordinar la seguridad en El Pedregal y también en una barranca donde pues, los coches prácticamente no entran. Por ejemplo, esa es una de las complejidades. La seguridad es la mayor demanda no solo en Álvaro Obregón, en toda la ciudad. La verdad es que además cuando yo entré, pues no te quiero contar cómo la recibimos. La directora de seguridad era a la que ahorita están corriendo a patadas de Campeche. Sí, el campechanazo. Con Laida. Entonces la recibimos muy mal. Imagínate, había una percepción de más inseguridad en Álvaro Obregón que en Iztapalapa. Ya tú dirás, ya es mucho que decir. Y la verdad es que hemos logrado dar resultados. Primero, en la incidencia delictiva la hemos logrado reducir en un 25%. Es decir, hoy hay menos delitos que antes. Y la percepción de inseguridad se ha reducido en poco más de 10 puntos. ¿Cómo lo hicimos? Pues primero duplicamos el presupuesto que se destina a seguridad. Pasamos de 200 a 400 millones de pesos. Para blindar a Álvaro Obregón, ahora sí que basados en el esquema que echó a andar Santiago Taboada en Benito Juárez, pero obviamente ahora sí que adecuado, tropicalizado a Álvaro Obregón. Y con eso pudimos aumentar en un 50% el número de policías, triplicamos el número de patrullas y cuadruplicamos el número de cámaras. ¿Qué nos permitió tener más policías y más patrullas? Tener 2 patrullas, ahora sí que 2 patrullas por cada cuadrante. Volvimos al esquema de los cuadrantes y tener 2 patrullas por cada uno de los cuadrantes con presencia y encargada de un grupo de colonias. Eso, la verdad es que nos ha dado buenos resultados, hemos logrado mayor presencia, la gente sí lo percibe, aunque todavía falta mucho, pero lo percibe. Y estoy segura que en los próximos 3 años, con Santiago Taboada, que logró hacer de Benito Juárez el municipio más seguro de todo el país, porque sí fue un logro suyo, que ahora sí que no se lo escatimen, va a lograr blindar esta ciudad como lo hizo en Benito Juárez, y vamos a hacerlo juntos, porque también me ha pasado que mientras más policías meto yo, pues yo soy la alcaldía que más gasta en seguridad, más que Iztapalapa y que Gustavo Amadero, pero entonces mientras más policías meto yo, más policías nos quitan para mandarlo a las alcaldías que no le meten recursos. Es interesante, Lía, porque yo recuerdo que trabajaste con Felipe Calderón, que fue el principal impulsor del mando único a nivel nacional. La Ciudad de México, de hecho, era un gran ejemplo, porque hicieron los cuadrantes en la ciudad, funcionó la seguridad, y de pronto ahora la reforma política en la Ciudad de México faculta a las alcaldías para contratar su policía. ¿Eso no genera una descoordinación brutal? ¿No es una competencia en la impartición de seguridad? Fíjate que no, porque, bueno, primero he de decirte que volver al esquema de cuadrantes, como lo hemos hecho en Álvaro Obregón y como lo empezó a hacer en Benito Juárez, Santiago Taboada, lo hemos hecho en Álvaro Obregón, en Miguel Hidalgo, en otras alcaldías, es algo que se necesita, que funciona y que va a hacer Santiago Taboada en la ciudad. Segundo, decirte que como el mando último de nuestra policía está en la ciudad, es decir, nosotros lo pagamos con recursos de la alcaldía, pero su último mando de los policías de PBI, de Policía Bancaria e Industrial, su último mando es la autoridad
de la Policía Bancaria e Industrial y de la Policía Auxiliar, pues también la Policía Auxiliar, que al final dependen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, no necesariamente genera descoordinación. Nosotros, pues además tenemos gabinete de seguridad todos los días. Yo mientras he sido alcaldesa lo he presidido una vez a la semana, ahorita no, porque como bien dijiste estoy con licencia. Lo que pasa es que lo que sí ha pasado es que el gobierno de la ciudad ha abusado de que nosotros sí le inyectemos a la seguridad y entonces manda a los elementos a las alcaldías que no le meten en seguridad, como Iztapalapa y Gustavo Madero. Si no existiera esa facultad de poder contratar a tu policía en la alcaldía, ¿tú crees que hubieras podido dar esos resultados? No, pero no de ninguna manera. Es decir, sí ayuda a tener policía, pero además te quiero decir que cuando las alcaldías no tenían facultad de contratar policías antes de la reforma política de la Ciudad de México, era un reclamo de la ciudadanía muy sentido. Es decir, lo sé porque yo fui diputada local, hacías campaña y el reclamo principal a los alcaldes era ese cuando no tenían, a los entonces delegados, cuando no tenían ninguna facultad sobre el tema. Entonces, yo creo que es positivo, por supuesto, con coordinación, donde más allá del color y más allá de lo político estén las ganas de dar resultados en conjunto en materia de seguridad y en otros temas, y claro, eso va a pasar con Santiago. Y esa palabra clave, coordinación, porque tú eres una política que siempre ha sido de personalidad fuerte, mete el hombro, podemos decir incluso confrontativa. Vimos cuando llegaste a la alcaldía que hubo una confrontación directa con el gobierno de la ciudad. Esa confrontar no rompe la coordinación, ¿le sirve a los habitantes, a los vecinos de Álvaro Obregón? Mira, te voy a decir una cosa. Yo me sé coordinar muy bien con quien se quiere coordinar. Se lo dije a Claudia en la primera reunión que tuve con ella cuando todavía no entrábamos en funciones y lo dije siempre a los funcionarios de la ciudad. Cuando yo fui subsecretaria de Gobernación, a mí me tocó, trabajé con todos los colores, igual que cuando fui directora general en Cedesol. Trabajaba con los gobiernos independientemente, de los estados independientemente del partido político del que vinieran. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando llegas y ocupas un cargo, ahora sí que gobiernas para todos y te coordinas con todos. Lamentablemente, eso no fue lo que sucedió con el gobierno de la ciudad. Al gobierno de la ciudad les dolió perder 9 alcaldías y la coordinación se volvió muy compleja. Constantemente nos ponen el pie, constantemente obstruyen el trabajo. Te puedo poner ejemplos. Con el agua ha habido una manipulación política. Por supuesto que hay un problema de agua en la ciudad. Parte del Cutzamala, Álvaro Obregón, por ahí pasa. Pasa por ahí. Por supuesto que hay un problema de agua en la ciudad, aunque lo quieran negar. Es decir, tenemos menos agua que antes, por supuesto. Pero el agua que entra del Cutzamala pasa por Álvaro Obregón antes de llegar a otras alcaldías. Coajimalpa y Álvaro Obregón. Álvaro Obregón nunca había tenido problemas de agua. ¿Qué han hecho desde el gobierno de la Ciudad de México y desde el sistema de aguas? Y de hecho así me lo reconocieron en una reunión el 6 de febrero. Manipular las válvulas. Cerrarnos la llave para que el agua se vaya a las alcaldías que sí gobiernan y para que no se quede en donde no votaron por ellos. Entregar pipas de agua sin coordinación con las alcaldías y literalmente pidiendo las credenciales del elector y pidiendo el voto por Morena. Es decir, este tipo de acciones que me parece que dañan absolutamente. Entonces, se vuelve muy difícil la coordinación con un gobierno que actúa de esa manera. En materia de movilidad, desde que llegué, hace más de 2 años, he pedido al secretario de Movilidad que ordene las rutas, la Ruta 57 y la Ruta 43. La Ruta 43 no está mal en todos sus ramales, pero sí en la parte baja, bueno, en la parte media más bien. Y la 57 es un caos. Que ordenen las rutas. Bueno, el secretario de Movilidad me dijo, es que tengo que hacer bien el proceso porque si no se pueden amparar. Se tardó 2 años en hacerlo, lo hizo y de todos modos se ampararon. ¿Tú crees que esto es por ser oposición mira, o porque te identifican como un alcalde que se confronta? Esto es por varias cosas. Primero, porque son unos incompetentes que llevan gobernando 27 años esta ciudad y lo han hecho muy mal y por eso ya se van. ¿Qué pasó en tu alcaldía, no? Desde 1997 a la fecha ha habido 9 trienios, o sea, donde solamente 2 veces ha gobernado un partido que no es la izquierda. No, pero además, por ejemplo, el caos que dejó Laida, perdóname, pero es brutal. O sea, brutal. En 3 años hizo pedazos la alcaldía. Entonces, imagínate esto. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que a un jefe de gobierno que hace 27 años no le importó dar leche con heces fecales, pues hoy no le importa dar agua con gasolina, ¿no? Y dar agua contaminada. Entonces, la verdad es que sí, después de tanto tiempo que han gobernado, hay que decir, son muy incompetentes. ¿Y qué puede hacer una alcaldesa? Y segundo, y la otra, sí es importante decirlo, pues sí les dolió perder las 9 alcaldías y por lo tanto
han sido obstáculos. Lo que no entienden es que pues no me afectan a mí, afectan a las y los vecinos, a los que les cierran las válvulas, a los que no les resuelven problemas de movilidad en los que las alcaldías no tenemos competencia, a los que no atienden en demandas como la de un tren interminable que llevan 5 años sin poderlo terminar, o como la de la línea 12 del metro que deshizo casas en Minas de Cristo y en Kobe, las hicieron pedazos por no hacer bien las cosas. En fin, a quien afectan no es a mí, es a las y los vecinos, a los ciudadanos, y por eso sí hay que decirlo, la verdad es que es lamentable que los que hayan politizado las cosas sean ellos. Yo siempre, incluso al propio hoy jefe de gobierno, cuando llegó, a pesar de muchos ataques que yo tuve de su parte cuando era secretario de gobierno, en algún momento le dije, oye, a ver, pues yo estoy dispuesta a trabajar en conjunto. Porque el arte y lo primordial de ser gobierno es buscar el beneficio de la gente. Y yo siempre voy a defender a los vecinos que gobierno. Entonces, por supuesto que me confronto cuando veo que las casas de Minas de Cristo y de Kobe están hechas pedazos y llevan 5 años viviendo entre polines por las obras de la línea 12, de la continuación de la línea 12, que hicieron pedazos sus casas. Llevan 5 años viviendo entre polines sin que nadie le repare el daño. Por supuesto que me confronto cuando dejan a vecinos sin agua cerrándole las válvulas. Es decir, yo voy siempre a estar del lado de los vecinos y siempre a defender a los vecinos. Y si para eso se necesitan valentía y agallas, pues así toca y así lo voy a hacer. Es decir, mi lado es el lado de los vecinos. Oye, Lía, de todos, porque gobierno para todos. Lía, y confrontarte, defender a los vecinos, como tú lo dices, ¿vio límites? ¿Se limitaron tus políticas públicas, tu presupuesto? ¿Tuvieron una afectación? Mira, por supuesto, por darte un ejemplo, Sagmex el año pasado invirtió en Iztapalapa, el sistema de aguas de la Ciudad de México, invirtió en Iztapalapa 800 millones de pesos, en Álvaro Obregón 80. Yo entiendo que no invierta lo mismo en Álvaro Obregón que en Iztapalapa, pero somos la mitad de la población, es decir, debió de haber invertido 400 millones de pesos. ¿Qué sucede? Entonces, que las redes hidráulicas y las redes de drenaje, que no han cambiado justamente en 30 años de gobierno, ¿verdad? Porque les parece dinero enterrado, pues están hechas pedazos y yo he ido invirtiendo poco a poco, pero sin ningún apoyo de ellos. ¿Qué sucede? Que hoy la realidad es que al no invertir en eso, pues en efecto el 40-50% del agua se desperdicia en fugas. Es decir, pues no me dañan a mí, dañan el abasto de agua y dañan a los ciudadanos, no solo a los de Álvaro Obregón. Al final, la cantidad de agua que se desperdicia en fugas daña a todos los habitantes de esta ciudad. Entonces, la verdad es que sí me parece lamentable. Yo estoy acostumbrada, llevo muchos años de servidora pública y estoy acostumbrada a trabajar con todos. Claro, con todos los que buscan el beneficio de la ciudadanía y con todos los que aprenden a trabajar en conjunto, porque uno cuando llega a la silla deja de lado el color partidista y gobierna en beneficio de toda la ciudadanía y construye. Y hay que construir con aquellos que quieren construir, como lo hará como jefe de gobierno Santiago Taboada. Si te parece, vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas rápidas, a quemarropa, con reflejos prontos. ¿Te parece? Muy bien. ¿Lista? Sí. Lía Limón, si te reeliges, ¿qué le ofreces a los que no voten por ti? Seguir gobernando para todos, como lo hice estos 3 años. ¿Representas al PAN, al PRI o al PRD? Literalmente, yo sí soy de las que represento a las 3 fuerzas políticas y con mucho gusto lo hago. ¿Cuál es tu mayor virtud, Lía? Soy una alcaldesa de tiempo completo, por supuesto, franca y sobre todo una mujer honesta y una mujer de resultados. Ya fuiste alcaldesa. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje? Que en Álvaro Obregón, vecinos y alcaldía gobernamos juntos. Lía Limón, muchísimas gracias. Gracias por a ti. acompañarnos.